Bueno, ese señor de barbita sonriente que está por ahí, ese señor se llama Seymour Papert. Ese señor es discípulo de Jean Piaget. A Jean Piaget lo conocimos por el enfoque psicogenético. Y este señor, Seymour Papert, en realidad es una persona que se dedicaba a las computadoras, se dedicaba a lo que es la programación, se dedicaba a lo que es la creación de programas para computadora, pero comenzó a tener cierto interés por lo que es la educación. Porque para Seymour Papert, el futuro pues de lo que es el mundo, él decía que todo mundo tenía que aprender a programar, todo mundo tenía que aprender por lo menos un lenguaje de programación. Y eso ya lo habíamos hablado en una clase anterior, cuando habíamos revisado la lectura de La máquina de los niños. Yo les decía, Seymour Papert estaba convencido de que todos, absolutamente todos, deberían de aprender a programar. Y yo sé que eso es complicado para nosotros, sobre todo porque nos dedicamos a las humanidades. Ustedes en una clase de psicopedagogía o en una licenciatura en psicopedagogía dicen, bueno, ¿a mí de qué me serviría programar? Yo soy educador de formación, así que por defecto, pues se supone que yo no debería saber programar, pero ya también les había dicho que hago programación de páginas web con código HTML, porque es el lenguaje que yo aprendí así a fuercitas y de manera empírica. Pero ese señor estaba convencido de eso y por lo tanto se comenzó a involucrar en la educación y fue discípulo de Jean Piaget. Seymour Papert tiene una frase muy bonita y es esta: la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Como programador, él creía que de todas formas, independientemente de a qué nos dedicáramos, todos tenemos que tener la capacidad o la habilidad de seguir aprendiendo y seguir desarrollando habilidades de aprendizaje. Para él eso era lo más importante. No se trataba tanto de qué sabes hacer, ni cómo sabes hacer, ni qué sabes, sino cómo sabes aprender. Esa sería la parte importante para él. Por lo tanto, la problemática para él sería qué se enseña y cómo se enseña. Los paradigmas que llevamos vistos hasta ahorita, como son el conductista, como son el psicogenético o incluso el cognitivo, se preocupan mucho por la parte de cómo se enseña o cómo se aprende, ¿sí? Es decir, a las personas involucradas en la educación o en estos paradigmas se les hace muy importante cuál es el proceso de aprendizaje. Pero Seymour Papert dice, sí, es importante que nosotros podamos entender cómo aprenden los niños o cómo podemos enseñarles a los niños, pero también es importante entender qué es lo que le debemos de enseñar a los niños. Y hay una frase bastante interesante se me acaba de olvidar el nombre, pero dice que bueno, ayer la leí con Henry Ford, pero seguramente no es de Henry Ford. La escuela de hoy no nos está enseñando las cosas que necesitamos para resolver o para vivir mañana. Y eso es muy triste, porque la verdad de las cosas es que muchas de las cosas que estamos aprendiendo en este momento van a ser anacrónicas o no van a ser útiles para el momento en el que nosotros vamos a estar en el área laboral. Seguramente para cuando usted salga de la escuela ya va a haber nuevas pruebas psicométricas. Seguramente para cuando usted salga de la escuela va a haber otras técnicas educativas. Seguramente para cuando usted salga de la escuela va a haber otra forma de resolver problemas que la que nosotros le pudimos haber enseñado. Sobre todo si los maestros no hemos estado revisando materiales en estos últimos 10 años. Porque la verdad de las cosas, como lo habíamos dicho, y Seymour Papert en La máquina de los niños plantea esto: si vinieran del futuro a este momento, si viajaran en el tiempo del futuro a este momento en el que nosotros vivimos, la gente se sorprendería de lo que los doctores o de lo que los ingenieros o de lo que los químicos han logrado en el campo de sus propios saberes y ciencias. Sin embargo, los maestros seguiríamos exactamente igual. Y esto también lo decía una persona, decía que si las personas del pasado vinieran a este mundo,
se sorprenderían de los avances tecnológicos que tenemos, o de los avances científicos que tenemos, o de los avances en salud que tenemos, pero no se sorprenderían de cómo estamos llevando a cabo la educación, porque sería muy parecida a cómo la estamos llevando desde hace siglos atrás. Y Sugata Mitra, que no es el autor que estamos revisando, dice que la educación como la conocemos, y ya lo habíamos visto en la historia de la educación, el sistema educativo nace de Prusia y nace precisamente para un organismo de colonización, es decir, un mundo en el que toda la información tenía que ser transmitida por escrito, un mundo en el que toda la información tenía que ser registrada, un mundo en que los libros eran escasos y por lo tanto nuestros conocimientos que deberíamos de tener a la mano tendrían que estar en nuestra cabeza, por eso la memoria se priorizaba y por eso era importante. Entonces, como el sistema colonial capitalista funcionaba gracias a toda esa bola de personas o de esa organización de burócratas del gobierno que trabajaban para que funcionara perfectamente toda la recaudación de bienes de otros países para que llegaran a los países que habían sido colonizadores, entonces se nos seguían enseñando ciertas cosas. Por eso, si usted se fija, muchos de nuestros programas siguen cargando con ese bagaje que en realidad no necesitamos en este momento. Usted se acuerda, y usted en primaria y en secundaria seguramente llevó geografía, porque las personas en realidad necesitan saberse nombres de países y de capitales, pero usted en este momento los puede consultar en cualquier momento a través de su teléfono. Bueno, no ahorita no, porque no tenemos electricidad en muchas casas, pero así es. Pero, sin embargo, priorizamos el que nos aprendamos de memoria capitales de estados o capitales de países, las famosas capitales del mundo. Eso es algo importante para nosotros. Seguimos priorizando el uso de la escritura manuscrita, a pesar de que mucho de la información que ahora manejamos, la manejamos a través de teclados, teclados QWERTY, como este que tengo yo en la computadora, que en realidad fueron hechos, y ya lo había dicho yo en Historia de la Educación, fueron hechos para escribir más lentamente, no más rápidamente, para que las teclas no se trabaran, porque la máquina era mecánica. El teclado fue distribuido para que fuera difícil para las personas escribir a máquina. Y nosotros, ahora ni siquiera eso, nosotros usamos 2 pulgares, en el caso de las personas que seguimos empleando los dedos para teclear, pero incluso hay funciones de teclado donde hacemos un swipe sobre nuestro teléfono para ir formando las palabras. Sin embargo, la escuela sigue priorizando que los niños aprendan a leer y escribir de manera manual. Y es cierto, o sea, habrá gente que me diga, es que la lectoescritura logra conexiones neurológicas que no se logran con los teclados. Tienen razón. Pero definitivamente no es la escritura que va a prevalecer en el futuro. La escritura a mano tiende a desaparecer por una más clara que va a ser a través de teclados o incluso de dictado de voz. Entonces, ¿qué es lo importante de enseñar? Esa es una pregunta interesante, dice Seymour Papert. Nosotros como las personas que nos dedicamos a la educación tenemos que preguntarnos no solamente cómo se está enseñando o cómo se está aprendiendo. Esa parte, de alguna manera, dice Seymour Papert, está muy clara. Él lo tenía claro porque era discípulo de Piaget. Pero es muy importante, decía Seymour Papert, también saber qué vamos a enseñar que realmente sea útil para las personas que están no en este momento en la escuela, sino las que van a estar en el futuro en distintos trabajos. Entonces, es una problemática interesante porque, se fijan, no aborda el típico cómo vamos a enseñar, que generalmente en el enfoque cognitivo es las representaciones mentales, en el enfoque psicogenético somos constructores de nuestro propio aprendizaje, en el conductista es lo que son propiamente las conductas, pero Seymour Papert se preocupa no solamente en cómo se enseña, sino también qué se debe de enseñar. Si tienen preguntas me avisan, ¿eh? Obviamente los fundamentos epistemológicos, es decir, las bases teóricas de Seymour Papert, pues están en Piaget, porque él era discípulo de Piaget. Decíamos, él era un programador de computadoras que fue a aprender de educación de un biólogo que estaba especializado en moluscos, básicamente. Suena muy raro, pero así es.
Entonces, las teorías sobre las que Seymour Papert construye su teoría educativa, está el paradigma psicogenético de Jean Piaget, lo que son los estadios de los niños, cómo van de acuerdo a ciertos estadios teniendo cierto tipo de pensamiento concreto, pensamiento de las operaciones concretas, pensamiento de las representaciones mentales, hasta llegar a las representaciones de lo abstracto. Lo que es el constructivismo, es decir, el niño aprendiendo o construyendo sus propios aprendizajes, eso es también muy de Piaget, pero Seymour Papert agrega lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Eso lo acabamos de ver en el enfoque cognitivo de se me fueron los nombres. Bueno, en el paradigma anterior. Esas son las teorías sobre las que Seymour Papert construye su propia teoría. ¿Cuál sería su teoría o cuáles son los supuestos teóricos que él propone? ¿Qué propone Seymour Papert o cómo se debería de dar o cómo se da el aprendizaje según él? Primero que nada, él dice que que hay varios principios, esos son los 4 principios de Seymour Papert del construccionismo. Dice que en la enseñanza y en el aprendizaje hay un interaccionismo dinámica, hay una interacción dinámica, es decir, los niños tienen que construir o tienen que hacer algo para que puedan aprender. El segundo principio sería un pluralismo epistemológico, es decir, todos los niños tienen diferentes conocimientos, todos los niños tienen diferentes grados de conocimientos también con respecto a ciertas cosas. No es más parecido de lo que decía Jean Piaget, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de los pingüinos. Hay niños que tienen cierto grado de conocimiento, ¿sí? Y hay otros niños que tienen otro grado de conocimiento sobre el mismo objeto de conocimiento. A eso se le llama, o a eso le llamó Seymour Papert, pluralismo epistemológico. Es decir, tenemos niños que tienen distintos saberes, que no saben exactamente lo mismo y que tienen que acercarse a esos objetos de estudio que tienen que aprenderse, porque acuérdense que para Seymour Papert es importante no solamente cómo se aprende, sino qué es lo que va a aprender. A diferencia de muchos teóricos, Seymour Papert, dentro de sus principios, incluye de la acción del sujeto sobre el medio. Eso es interesante, porque generalmente todos los teóricos que vamos a ver en pedagogía se preocupan mucho del sujeto, es decir, la persona que aprende, y del objeto, es decir, lo que va a aprender. Vygotsky, lo vamos a ver más adelante, se preocupa mucho sobre el medio social, ¿sí? Dice que el entorno social es importante para, para fundamentar esos aprendizajes. Pero Seymour Papert habla acerca del medio en el que nos desenvolvemos, es decir, el aula, ¿sí? Por ejemplo, o el laboratorio, porque él trabajaba mucho en lo que es el laboratorio de cómputo. Entonces, él dice que el sujeto no solamente tiene una acción sobre el objeto, sino tiene una acción sobre el medio en el que está aprendiendo. Y él puede promover o puede hacer que el lugar, el espacio en el que está aprendiendo sea más agradable, pero sobre todo sea mucho más adecuado para volverse un ambiente de aprendizaje real para el sujeto. Hablando de eso, pues tendríamos que hablar sobre en dónde estamos estudiando nosotros. Si le hacemos caso a Seymour Papert, tendría que ver mucho en dónde tomamos clases, ahorita que estamos trabajando en línea, porque dependiendo de dónde tomamos clases, ese medio puede hacer que aprendamos mejor o que no aprendamos mejor, o que aprendamos de una manera diferente a la que están aprendiendo nuestros compañeros. Entonces, sí es interesante hablar no solamente de lo que estamos aprendiendo, en este caso sería esta teoría, ni quién le está enseñando, en este caso el maestro, ni ustedes cómo están interactuando con este conocimiento. Para Seymour Papert también es importante dónde están tomando ustedes esta clase. Y sí, a lo mejor el entorno virtual tiene que ver, pero no solamente el entorno virtual, sino el entorno físico del que ustedes están viendo rodeados. Hay un supuesto teórico más, dice Seymour Papert, que debe de haber en todo aprendizaje una complejidad gradual. ¿Qué quiere decir esto? Parece que eso se lo robó Skinner. Tiene que ver con que vamos creciendo en nuestros aprendizajes, de manera de que si hay saberes previos o programados que tienen que darse antes de ciertos saberes.
Esta imagen que tenemos aquí a un ladito de esos principios en la diapositiva, donde dice forward 50, right 50, forward 50, right 90, y es el programa que hizo Seymour Papert. Seymour Papert hizo uno de los primeros programas, valga la redundancia, de programación para niños. ¿Qué quiere decir esto? Él enseñó lenguaje de programación para niños con este programa. Se llamaba Logo, L-O-G-O, Logo, y se veía como una tortuguita en la pantalla, y esa tortuguita, dependiendo de las instrucciones que le íbamos dando a través del teclado, se movía hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, de tal forma que podía construir cuadritos como este que está aquí, que dice Right 90, donde completa un cuadrito perfecto, ¿sí? No eran esos nada más los dibujos, el chiste es ir aumentando la complejidad, por eso la complejidad gradual, en la cual ciertos niños sacaban su fichero, veían la tarjeta que les tocaba programar ese día para poder hacerlo, y podían hacer dibujos, de tal forma de que muchas veces pudieron hacer dibujos mucho más complejos. A mí el lenguaje de Logo me recordaba mucho, no sé si a ustedes les tocó, o si nada más mi maestra, que era bien buena onda, nos ponía a hacerlo. Allá en primaria, con el eje de las Y y de las X, nos daban coordenadas. Y con las coordenadas íbamos poniendo puntitos. Y luego los puntitos los uníamos con rayitas, de tal forma de que salían dibujos bien bonitos. A mí me recuerda un poquito a eso, el lenguaje de programación que inventó Seymour Papert. ¿A alguien lo pusieron a hacer eso en la primaria? Hacer dibujos con coordenadas. A mí hasta la secundaria. Hasta la secundaria. Todavía, profe. Ajá. ¿En la secundaria o en la primaria? No, en la secundaria. O sea, cuando tienes que tabular, ¿no? Dice usted. A mí en la primaria era muy divertido. Fíjese, así de diferente es la educación. ¿Qué iba a decir, Pedro? Gracias, Lizy. ¿No? No, profe, que sí, todavía hasta la secundaria, hasta la secundaria nos dieron. Y, oiga, profe, ¿se acuerdan cuando expusimos sobre la educación primaria? No me acuerdo si fue aquí o en esta clase que teníamos antes con el profe Rubén. Que sí dije que lo de aprendizajes primarios, por ejemplo, que estaba, por ejemplo, bueno, yo los identifiqué como el aprender a leer, por ejemplo, aprendizajes que nos permitían aprender otras cosas en base a eso. Sí. O sea, como leer, escribir, por ejemplo, saber si algo corta, ¿no? Por ejemplo, también. O saber si algo quema. Sí, yo pienso que sí hay ciertos aprendizajes que nos permiten seguir aprendiendo. Y hay cosas que debemos de favorecer independientemente de, digo, no tiene que ver nada con la teoría, pero para mí, una de las cosas que siempre debemos de favorecer en los niños es la curiosidad. Para mí es uno de los aprendizajes principales. Nosotros como adultos somos los que queremos resolverle a los niños los problemas y quitarles esa curiosidad, ¿sí me explico? Por aprender. Lo vamos a ver con Freud. Nosotros los adultos queremos resolver la vida a los niños, pero no solamente resolverles la vida a los niños, sino contarles nuestra versión de la historia de los niños como si fuera la única y la más adecuada. Cuando los niños pueden descubrir estas mismas cosas por sí mismos, si les damos los materiales adecuados. Pero hay que favorecer la curiosidad. El libro que estoy leyendo de Sugata Mitra, que no tiene que ver con este vato, ahí voy, Pedro. Antes de que se me vea la idea. Dice que él tiene un experimento que se llama la computadora en el hoyo, comenzó en la India, y les deja computadoras a los niños, y luego así empotradas en la pared para que ellos las consulten, están conectadas a internet, y luego se topa, después de días, con niños que están resolviendo cosas con la computadora e incluso le están enseñando a otros. Entonces, es interesante cómo favorecer la curiosidad con preguntas adecuadas. Ahora sí, Pedro. Eso que decía es que los padres nos dicen así, hay que resolver las cosas como ellos mismos ven el mundo, cosas así, y que nos lo quieren transmitir a nosotros. Por ejemplo, mi mamá siempre se enojaba, profe, porque
siempre le cuestionaba a todos, y no por cuestionarle a ella, sino porque sabía que había otros métodos y los quería conocer. Por ejemplo, el chiquito era el típico de, no, pues mira, esto se hace así. Dije, ¿no se puede hacer así? No. Pero ¿por qué no? Si también funciona así. Y, hijo, siempre desde hasta ahorita, por ejemplo, siempre es lo mismo. Sí, creo que para nosotros como adultos es muy fácil resolver la vida a los niños, en lugar de plantearles preguntas para que ellos mismos las resuelvan. El experimento de Sugata Mitra, ojalá y pueda hacer yo un extracto, pero sobre todo ojalá y ustedes puedan leer el libro. Habla precisamente de esto, de cómo el método que le está utilizando ahorita es uno en el que lo único que le va y le tira a los alumnos son preguntas y les deja una máquina para que traten de resolverlos. Y aunque hay gente que critique el método y dice, es que están repitiendo como loros lo que dice Internet, se ha demostrado que en realidad los niños sí aprenden a investigar y a resolver problemas, que es finalmente lo que queremos. No se trata de tanto de qué aprenden, porque ese es el problema, nosotros queremos enseñar solamente lo que creemos que es válido, sino cómo lo aprenden. Pero más aún, Seymour Papert dice que sí hay cosas que debemos de aprender y cosas que en este momento ya deberían de haber sido desechadas de la escuela y que sin embargo seguimos enseñando. Por ejemplo, una de las cosas que él dice que debemos de enseñar en las escuelas es programación, y yo todavía no he visto escuelas de nivel básico en el que digan, sí, vamos a ver programación con los niños. Y el problema es que hay países en los que sí, ya se los platiqué, en la India sí se da lenguaje de programación en la escuela primaria, y ahorita la India tiene dominada la tecnología, y parecería que los gringos tienen dominada la tecnología o que los japoneses tienen dominada la tecnología, pero quienes realmente están trabajando con los programas que nosotros estamos trabajando, los producen hindús, porque ellos ven programación desde chavitos. Bueno, entonces, pudiera ser por ahí algo interesante. Esta frase, con la figurita la puse por muchos motivos. Está Blue, es el dinosaurio favorito de mi hija. Blue es el dinosaurio que entrenó Owen junto con otros 4. Y es de Lego, si se alcanza a ver el lomito, es de Lego. Me gusta que sea de Lego porque precisamente Seymour Papert asesora a Lego para muchos de sus programas educativos de computadora, de robótica. Pero bueno, la frase tiene que ver también con, la figurita tiene que ver con Jurassic Park. No sé si ustedes vieron Jurassic Park 1 o alguna de las perdidas. El viejito, que está muy viejito en un jurado, ahora en Mundo Perdido, en la última película de Jurassic Park que está dando testimonio, es este señor Ian Malcolm, que es un rockstar científico que va a la película 1 para conocer qué onda con los dinosaurios. Y para no hacer la historia muy larga, le dicen que los dinosaurios no pueden reproducirse porque los dinosaurios, todos los de la isla, son niñas. Pero resulta de que tontamente, las personas para completar la cadena de ADN de los dinosaurios usaron ADN de rana. Y está comprobado que en ciertos desiertos de África, algunas ranas, al carecer de machos, se pueden fecundar a sí mismas para tener crías. Entonces, eso es lo que les dice Malcolm, que la vida se abre camino. Finalmente, si alguien conoce la teoría de la evolución, los organismos eran unicelulares y de ser unicelulares nos convertimos en seres multicelulares. Entonces, la vida se abre camino, eso es lo que dice Ian Malcolm, y yo agregaría, y el aprendizaje también. Ya lo hemos dicho, lo dije en Historia de la Educación y lo he dicho un par de ocasiones en esta clase de pedagogía. Los estudiantes, los niños, nosotros mismos como adultos, aprendemos con el maestro, sin el maestro y a veces a pesar del maestro. ¿Sí? Es decir, así como la vida se abre camino, el aprendizaje también se abre camino, independientemente de si tenemos o no tenemos las herramientas adecuadas. Todos los niños aprenden. El problema no es si aprenden. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de aprender. La pregunta es, ¿qué aprenden y para qué les sirve lo que están aprendiendo? Eso sería interesante de responder, y esa es la pregunta que está resolviendo Sugata Mitra, Seymour Papert. ¿Cuál sería la metodología? Está bien interesante la metodología de Seymour Papert porque se ve un poquito conductista,
se ve un poquito constructivista, e incluso yo diría que humanista por esta situación. Él dice que todos los niños tienen que pasar por estas etapas todos los días. Todos los días los niños deben tener ejercicios rutinarios, es decir, cosas que hacen de tal forma de que las siguen haciendo y mientras no las hacen de manera automática, las van a tener que seguir haciendo de manera consciente. Los ejercicios rutinarios son para que aprendan a hacer cosas que les van a servir de manera automática para tener otros aprendizajes. Sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir, leer, son ejercicios rutinarios que el niño debería de practicar diariamente, porque le va a servir para toda la vida y en cualquier momento, y le va a resolver problemas así rápidos para no tener que hacer otras cosas. Entonces, los ejercicios rutinarios en las escuelas personalizadas, que copian un poquito el modelo, se trabaja a través de fichas, es decir, los niños pueden trabajar con ciertas rutinas, tienen una hoja de tareas cotidianas que pueden ir resolviendo porque son tareas que se les encargaron, es decir, lee un libro y entonces el niño puede ir a una pequeña biblioteca que tiene en la escuela y a escoger el libro que mejor prefiera y leerlo, y eso es parte de su ejercicio rutinario, hasta que se convierte en un hábito y en algo que puede hacer de manera automática. Va a tener que seguir tachando una lista donde hace esos ejercicios. Puede hacer ciertas operaciones matemáticas o resolver ciertos problemas razonados. Ese es un ejercicio rutinario. Puede también, incluso, si hablamos de entrenamiento físico, el ejercicio rutinario también tiene que ver con el aspecto físico. A veces, por ejemplo, cuando uno está en un equipo de básquetbol, yo hace mucho que no juego, pero alguna vez jugué básquetbol, la parte aburrida era la parte del entrenamiento. A mí me gustaba el juego, o sea, a mí me gustaba ir con los otros y cubrir y pivotear y tirar y puntos de 3 y lo que quieras y mandes. Pero la parte del entrenamiento es aburrida, porque la parte del entrenamiento tenía que ver con ir caminando por la rayita, botando de cierta manera, ahora botando así, ahora botando así, ahora pásalas por acá, ahora vamos a brincar así. Y eso es aburrido, pero es un ejercicio rutinario que hace que tengamos ciertos movimientos automáticos que nos van a servir en el juego. Seymour Papert dice que es exactamente lo mismo. Hay ciertos ejercicios rutinarios en el aprendizaje que nos van a servir para que al hacerlos de manera automática podamos aprender de maneras más sencillas. Entonces la metodología se basa en eso. Va a haber una parte del día en la que el niño va a trabajar en ejercicios rutinarios. Va a haber una parte del día en la que el niño va a trabajar con ejercicios tutoriales. ¿Qué son los ejercicios tutoriales? En los que tiene el acompañamiento del maestro y es el yo lo hago, tú lo haces. Así como yo lo estoy haciendo, tú lo estás haciendo. Exactamente como yo lo hago, tú lo haces. Yo lo hago, tú lo haces. Tú lo haces, yo te observo. Tú lo haces, y tú lo haces solo, e incluso yo lo hago y tú me corriges o me observas. Esos serían ejercicios tutoriales en los cuales el niño tiene un acompañamiento. Y por último, dice Seymour Papert, debe haber una parte de juego en la que el niño sea libre de, con lo que aprendió, crear lo que se le pegue su regalada gana. ¿Sí? Y volvemos a agregar una cajita por ahí de Lego. Los Mindstorm, que son robots que se construyen con piececitas de Lego, pueden ser programados. Tienen piezas eléctricas, tienen piezas de motor eléctricas que pueden ser incrustadas y estas criaturitas que se ven ahí en la caja tienen movimiento porque el chico los puede ir programando con una aplicación para tableta, para teléfono o para computadora. De tal forma de que lo que él construye con piececitas de Lego puede tener los movimientos siempre y cuando él los programe adecuadamente. Entonces, esto puede ser los ejercicios rutinarios, va a ser toda la programación para ver si funciona realmente. Los ejercicios tutoriales es donde el maestro le enseña propiamente cómo construir algunas cosas para que él pueda construirlas. Pero la naturaleza del juego es, ok, ahí están las piezas, ahora sí, haz lo que quieras con ellas, a ver qué, sorpréndeme. ¿Sí? La metodología de Seymour Papert del construccionismo precisamente en eso se basa. En un momento de ejercicios rutinarios, un momento de ejercicios tutoriales y juego. Por lo tanto, el profesor, ¿se acuerdan que hay en los principios tenemos un pluralismo epistemológico? Gracias a ese pluralismo epistemológico, el profesor debería de ser capaz de identificar las diferencias de cada uno de sus alumnos y planificar actividades de acuerdo al nivel de cada uno de sus alumnos. Es decir, no todos los alumnos pueden partir de donde mismo y no todos los alumnos pueden llegar a donde mismo porque todos los alumnos tienen saberes diferentes.
Eso es bien difícil en una escuela estandarizada. Por ejemplo, en este caso, en la universidad, donde queremos lograr ciertos contenidos, pareciera que estamos obligados a que todos, absolutamente, independientemente de su nivel de conocimiento sobre el tema, independientemente de su habilidad para hacer ciertas tareas, tiene que llegar exactamente a donde mismo que sus compañeros. Seymour Papert dice, no, lo que tenemos que hacer como docentes es ser capaz de identificar esas diferencias y planificar actividades según el nivel. Eso es muy fácil cuando a la hora de hacer ejercicios rutinarios y ejercicios tutoriales, en la parte de los ejercicios rutinarios, uno sabe que la rutina puede ser distinta para cada uno de sus alumnos, porque habrá alumnos que estén en nivel de lectoescritura, habrá alumnos que estén en nivel de comprensión lectora, habrá alumnos que estén en nivel de creación literaria. Independientemente de eso, el espacio de tiempo para trabajo rutinario en el aula se puede dar, pero unos harían una cosa, otros otra y otros otra. Sí, Pedro. Profe, ¿quién dice que dijo eso? ¿Seymour Papert? Seymour Papert. Sí, porque haga cuenta que ahorita estamos en metodología haciendo una hipótesis. Uh-huh. Entonces, una de las ideas de la hipótesis es, son 4, pues, y una es de que, bueno, yo propuse eso, de que, por ejemplo, mi tema fue alumnos con TDA. Uh-huh. Y una de las preguntas fue, o sea, una de las preguntas básicas en las que me estoy basando para crear las teorías es lo de qué habilidades debe desarrollar el docente para tratar las debilidades o para contrarrestar las debilidades del alumno con TDA. Entonces, una de ellas fue eso, que se evalúe primero la situación del alumno y se cree un plan de trabajo conforme al, porque hay ya estándares, ¿no? Para tratar con TDA, pero no todos los niños con TDA son iguales, ni tampoco todos los niños con TDA tienen el mismo conocimiento ni el mismo grado de TDA. Exactamente. Entonces una de las principales fue esa, que se evalúe primero la situación, sin llegar a los estándares primero, y luego ya, y otra, por ejemplo, fue que buscar el estándar que más se ajuste al niño, pero pues esa fue la alternativa, la primera fue esa que le dio. Eso es exactamente. El punto es ese, que para nosotros como docentes siempre va a ser más cómodo estandarizar toda la educación y poner un estándar mínimo y decir, bueno, pues eso es lo que pueden alcanzar ellos y con eso que alcancen me conformo. El famoso 6 o el famoso de panzazo. Cuando en realidad, si los educáramos de acuerdo a las diferencias que tienen, a los saberes que tienen, podríamos lograr mucho más que el que pasen. Incluso podrían avanzar tanto o más que algunos de sus compañeros, gracias a las habilidades diferentes que ellos tienen. Pero siempre para el profesor va a ser mucho más fácil estandarizar la clase que trabajar para planificar actividades de acuerdo a los niveles que está manejando en el grupo. ¿Sí? El estudiante, esta parte es interesante, es capaz de aprender de sus actividades y de sus errores. Es capaz de aprender de sus actividades y de sus errores. Los trabajos que le ponemos al estudiante, el estudiante, creo que como docentes tenemos que entender que los alumnos pueden aprender de sus errores. El problema de nosotros como docentes al pensar en estándares es que generalmente cuando ponemos un trabajo o ponemos un examen, lo ponemos no como lo que es. Finalmente es un aprendizaje más o es un momento en el que el alumno puede evaluar cuánto sabe y cuánto no. No se trata de que yo lo califique, se trata de que usted sepa qué es lo que domina. El problema es que la escuela se volvió estos momentos de evaluación como momentos en los que iba a ir desechando a las personas que no servían para seguir con el estándar. Porque teníamos la idea, eso es funcionalismo educativo, y lo vamos a ver en el próximo cuatrimestre, si me toca darles clase. El funcionalismo educativo dice que la educación no es para todos, que la educación funciona para unos y para otros no, que algunos vamos a llegar a ser universitarios o incluso licenciados, másters o doctores, y otros, está bien con que tengan la primaria trunca, porque finalmente siempre vamos a necesitar gente que barra, siempre vamos a necesitar gente que hace, siempre vamos a, ¿sí me explico? O sea, el funcionalismo habla de esa diferenciación social gracias a la educación y dice que la educación es algo que sirve para dividir a las personas en las funciones que ellos deben de tener.
lo cual es un error, ¿sale? O sea, no estoy diciendo que eso sea correcto. Lo correcto es entender estos momentos de evaluación, las actividades en las que mis alumnos se pueden equivocar, como eso, actividades donde pueden aprender. Un examen no debería ser algo que nosotros aprobamos o reprobamos. Un examen debería de ser un momento en el que nosotros nos evaluamos y sabemos si sabemos y aprendemos incluso en ese momento. Puse esa ilustración de la computadora quemándose porque, digo, quizá nosotros en este momento ya no apreciamos tanto lo que son las computadoras porque están tan a la mano y son de alguna manera tan económicas. Habrá gente que me diga, no, no son económicas, son bastante caras. Sí, pero créanme, comparadas con algunas que había el siglo pasado, realmente son económicas. No me diga que el siglo pasado es hace mucho, porque el siglo pasado es hace 20 años. Yo sé que usted no había nacido, pero yo ya había nacido y ya tenía bastante edad, ¿eh? Las computadoras son tan económicas como este mugrero. Este mugrero es una computadora. No lo queremos reconocer como tal, pero es una computadora completa. Pero antes las computadoras eran tan caras que las tenían en un cuarto con refrigeración. Yo me acuerdo que yo llegué a tener amigos que tenían me acuerdo de Jesús Cano, su hermano Uriel estaba estudiando en el TEC, y la computadora de ellos tenía una habitación para la pura computadora, donde había un escritorio que estaba limpiecito y donde no había polvo, porque si le metía polvo a la computadora se echaba a perder, donde había refrigeración, porque la refrigeración de los ventiladorcitos de las computadoras, ahora las computadoras ni ventiladorcitos tienen, pero bueno, los ventiladores no eran suficientes, entonces tenía que tener refrigeración para que la computadora se mantuviera estable, y no cualquiera podía meterle mano a la computadora. Entonces, las personas adultas, y usted lo va a notar, quizá no con sus papás, pero sí con sus abuelitos, tienen temor y lo dicen, es que si le pico algo, lo puedo descomponer. Es que si le hago algo, lo puedo descomponer. Y lo que tenemos que entender es que no. O sea, las cosas se pueden descomponer, pero incluso se pueden arreglar. Y lo que estás haciendo al equivocarte es aprender de tus errores. No aprendes que no lo puedes hacer, aprendes una forma en que no se puede hacer y puedes resolver y puedes comenzar a resolver de otra manera. Cuando rayos, se me fue el nombre otra vez. Ayúdame Google o ayúdame ustedes. Es el inventor de la bombilla incandescente. Alva Edison. Tomás Alva Edison, gracias. Se le preguntó que se había fracasado 100 veces al inventar la bombilla. Dijo, no fracasé 100 veces. Descubrí 99 formas en las que un foco no funciona. ¿Sí me explicó? Aprendí 99 formas en las que no se hace. De eso se trata, según Seymour Papert, de eso se trata el aprendizaje. No solamente aprendemos de nuestros aciertos, no solamente aprendemos cuando resolvemos bien un examen, aprendemos incluso en nuestros errores. Cuando se nos quema la computadora, cuando se descompone, estamos aprendiendo que de esa forma no era, pero que podemos resolver de otra manera. Y además, palabra de honor, las computadoras muy rara vez ahora se incendian, ¿sale? Así que muevanle lo que quieran. Lo peor que puede pasar es que tengan que formatearla y volverla a instalar los programas. La enseñanza y el aprendizaje ya se había dado a través de la metodología. Decíamos, se aprende a través o se enseña a través de ejercicios rutinarios, se aprende y se enseña a través de ejercicios tutoriales, y se aprende y se enseña también a través de juegos. ¿Sí? Esta es la parte interesante. También la vimos hace un momento al aprender de nuestros errores. La evaluación permite el análisis de errores y la interacción entre pares. Seymour Papert, para él era importante que los momentos de evaluación, los niños, a la hora de hacer el problema y que les saliera mal, ellos pudieran resolver y decidir por qué les había salido mal y comenzar a hacerlo otra vez bien. Es decir, básicamente lo que sería, hablando en cuestión de exámenes escolares, así como los conocemos, es que tú le entregaras el examen al profe y el profe te dijera, ¿sabes qué? Tienes esta mal, ve y revisa por qué las tienes mal. No nos van a hacer eso, ¿verdad? Lo que van a hacer es agarrar el examen y van a decir, con que sí, bueno, así te fue y te van a entregar tu calificación. Seymour Papert dice que se debe de permitir al alumno el análisis de sus errores para que los corrija. Esa es la primera parte interesante de la evaluación. La segunda parte interesante de la evaluación,
con Seymour Papert es que dice que las evaluaciones, a la hora de ser evaluado, el alumno debe de tener interacción con sus demás compañeros. Básicamente, exámenes en equipo o que se permita copiar. Porque finalmente el examen no es algo para calificar, es algo para aprender. Y a veces, cuando no se ha logrado otro aprendizaje por parte del alumno, por el nivel en el que está, o no se ha logrado otro aprendizaje porque el maestro no ha tenido la capacidad para hacerlo, quizá sus compañeros puedan enseñarle en qué está equivocado para que la persona pueda hacer las cosas de la manera correcta. Y es un problema bien serio. Nosotros preferimos reprobar gente. En la escuela actual, preferimos reprobar gente que dejar que la gente aprenda a hacer las cosas de la manera correcta, aunque tenga que copiar. Porque el sistema educativo nos enseñó que lo más importante no es el aprendizaje, sino la calificación. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Quisiera terminar con las aplicaciones de Seymour Papert para el ámbito educativo, del construccionismo para el ámbito educativo. Creo, personalmente, que la interacción entre pares favorece el verdadero trabajo en equipo, ¿sí? Yo sí soy partidario de los exámenes por equipo porque finalmente ahí es donde se pueden dar otro tipo de aprendizajes. Y creo que también podemos rescatar los trabajos rutinarios. A veces creemos que todo tiene que ser innovación y fiesta sorpresa y todo lo habido y por haber. No, el salón de clases no siempre es un circo. A veces sí hay juego, pero a veces es importante que tengamos ciertos trabajos rutinarios. Decía Pedro, ciertos aprendizajes primarios que sean básicos y tenemos que repetirlos y repetirlos y repetirlos para que salgan de manera espontánea y automática. Y eso nos ayuda a resolver las cosas cotidianas, ¿sí? Sugata Mitra, en el libro que estoy leyendo de la Escuela en la Nube, dice que los exámenes deberían de ser abiertos y con acceso a Internet. Me puse a pensar el otro día en un profe que me dijo que desde que ponía los exámenes en Internet, los muchachos se la pasaban copiando. Entonces, yo lo que le decía es, si los muchachos se la pasan copiando, el examen a lo mejor no está bien hecho porque no los sorprende, no los reta, nada más están buscando la respuesta. Lo que necesitamos son exámenes diferentes que le permitan a los chicos resolver problemáticas en lugar de escupir respuestas, ¿sí? Pero para resolver problemas vamos a necesitar ciertos ejercicios rutinarios, así como en el básquetbol. Hacer ciertas cosas de tal forma que al final en el partido o en la cancha se ven reflejados. No sé, ¿tienen preguntas, chicos? Voy a dejar de grabar en este momento. Mañana tengo unos jueguitos simpáticos. Tengo unos jueguitos simpáticos de donde salieron algunos programas de